Llevo queriendo compartir mi experiencia en este sitio desde que ocurrió, pero al principio me resultaba demasiado cercano, y luego, al no haber estado tanto en ese mundo últimamente, no he pensado en ello. Pero me gustaría que saliera a la luz para que cualquiera que esté en la misma situación, o más bien sus amigos, lo vea y pueda ayudar. También para que cualquiera que haya estado y busque un relato de una experiencia similar pueda encontrarla. Para que se hagan una idea, la primavera del 2006 fui a un club de breakcore en una ciudad del norte, manejado por unos amigos de unos amigos. Me lo pasé muy bien, me drogué mucho, conocí a gente nueva, me reencontré con gente vieja, todo lo habitual en aquella época, pero un poco más y mejor. Volví después y me pasé toda la madrugada encerrado con un chico al que conocía de lejos desde hacía tiempo, que era bastante desordenado, y su entonces mejor amigo, al que llamaremos Jack, al que acababa de conocer. Los tres congeniábamos a las 1000 maravillas, teníamos 1.000.001 coincidencias maravillosas. Compartíamos todo lo que teníamos y por lo tanto estábamos en muchas cosas diferentes. El chico había mencionado que tenía una gran cantidad de Tusi, 2CB, que pretendía vender o guardar para otras ocasiones. Yo solo había tomado un poquito, nunca lo había hecho antes en grandes cantidades y la vez que lo había hecho no había sentido mucho. Tomábamos mucha ketamina, éxtasis y cocaína en gran parte. Estábamos acostumbrados a ocasiones así y muy contentos. Sobre las 10:30 de la mañana del día siguiente me di cuenta de que se acercaba la hora de salida de mi tren, así que bajé, busqué al amigo con el que había ido desde Londres y pedí un taxi. Me sentí muy orgulloso de mí mismo por ser capaz de interactuar tan bien con el mundo exterior en el estado en el que me encontraba. Para celebrarlo, el chico dijo que le quedaba 1 gramo de coca que había estado guardando, y que Jack, él y yo deberíamos subir e intentar consumir la mayor cantidad posible antes de que llegara el taxi. Busqué a mis 2 nuevos amigos y pedí un taxi. Obviamente era una sugerencia ridícula, pero ¿quién a esas horas de la mañana, después de una noche de fiesta y exploración que había incluido cocaína, no diría que sí? Subí las escaleras. Jack se quedó. Creo que sabía que el chico le traería algo. Mientras el chico cortaba las líneas, que eran muy grandes, recordemos que intentábamos hacer todo lo que pudiéramos en 45 minutos, me di cuenta de que no eran del color adecuado. Estuve a punto de decir algo, pero mis percepciones estaban bastante alteradas, así que no confié en mi juicio. Después de esnifar las mías, sentí una enorme sensación de ardor en la nariz e inmediatamente me sentí muy colocado. El chico y yo nos reímos mucho. Tenía destellos gigantes en mi visión. De alguna manera, todavía no me había dado cuenta de que algo iba mal. El chico bajó a darle su raya a Jack y yo me quedé intentando hablar con una pareja que entró en la habitación. No conseguía concentrarme. Salí para intentar encontrar a los demás. Mientras miraba la pared, algo empezó a cambiar de forma inconmensurable. De la pared empezaron a salir filamentos de neón parecidos al ADN, cada vez más grandes. Algunos tenían el grosor del tronco de un árbol. Eran de distintos colores, brillantes, metálicos. Sabía que este no era un efecto de la cocaína y pedí ayuda a gritos. Lo primero que pensé, extrañamente, fue que tal vez había sufrido una sobredosis de todas las drogas, que eso era lo que le ocurría al mundo que te rodeaba cuando morías. El 2CB empezó a aparecer en mi mente como una opción, y al hacerlo empezaron a formarse símbolos, números y letras discernibles en la maraña de dobles hélices de neón brillante y pulsante. Recuerdo que había un símbolo de Prince entre ellos. Se estaba desintegrando de algún modo el tejido mismo del universo como resultado de lo estúpidos que habíamos sido. Un gigantesco 2 tridimensional salió de la pared, o más bien del enmarañado espacio de neón donde había estado la pared, y cayó, a todos los efectos como algo físicamente real, y me golpeó en la cabeza. Caí al suelo. Abajo, oía gritar al chico. En realidad no me desmayé,
En cierto modo, me sentí como que estaba jugando a tener una sobredosis, pero no podía controlar mis acciones, experiencias o el juego mismo. Una amiga nuestra vino y me levantó, me abrazó e intentó sacarme algún tipo de explicación racional. Entre nosotros y las conversaciones que el chico mantenía abajo, conseguimos averiguar qué había pasado. Se había confundido de envoltorio. Acabábamos de tomar al menos 120 miligramos de 2CB cada uno. El chico seguía gritando abajo que nos había matado. Subió corriendo, se disculpó y gritó un poco más. El hecho de que fuera enfermero me aterrorizaba aún más por su reacción, ya que pensaba que debería conocer los peligros que entrañaba. Nuestros amigos no dejaban de recordarme que era melodramático por naturaleza y que no me asustara. Todo lo que sabía era que él, Jack y algunos de los otros habían estado tomando la droga toda la mañana en incrementos de 15 miligramos como mucho. La persona que me había encontrado siguió intentando darle la vuelta al viaje por mí, y casi lo consigue. Por eso quiero escribir esto realmente, porque fue algo aterrador y ridículo, pero a todos los efectos no pareció hacernos algo físicamente en absoluto. Obviamente, no puedo garantizar que siempre sea así, pero si nos guiamos por nuestro caso, superar este tipo de pánico sería lo mejor posible para ayudar a superar parte de la confusión mental que surgió de toda la experiencia. Algunos de nuestros amigos intentaron buscar información en internet para ver si encontraban ejemplos de personas en la misma situación que estuvieran bien. Todo lo que encontraron fue una historia de alguien que había tomado 100 miligramos y había tenido un viaje intenso, pero estaba bien. Eso fue suficiente para mí. ¿Así que es una aventura?, dije, con visiones repentinas en mi mente de nosotros tres en un viaje que nos cambiaría la vida. Inesperado, sin duda, pero lleno de posibilidades. El tema es que el chico no quería saber nada. Argumentó que, dada la experiencia de esta persona en internet, no podía ver cómo eso era una prueba de que estaríamos bien. Durante toda la experiencia hasta ese momento, había tenido una sensación de fatalidad tan intensa que oscilaba entre sentir que me estaba muriendo y que las visiones de neón que se derretían a gran velocidad a mi alrededor eran una prueba más de ello, o que la propia realidad se estaba desintegrando y mi estado solo me permitía percibirlo. Sin embargo, al oír esta historia sobre el psiconauta de internet, me sentí inmediatamente excitado, elevado y lleno de esperanza. Al mismo tiempo, increíblemente frustrado por haber perdido esta alfombra mágica. Después de muchas discusiones, llamaron a una ambulancia. Todo el mundo intentaba averiguar de si era necesaria o no. Cuando me respondían, ya vienen, te vas a poner bien, de alguna manera aumentaba mi miedo. Me recordaba las películas cuando la gente le dice eso a alguien que se está muriendo. Sentí que mi costado se derretía. Bajé la mano y la sentí pegajosa al tocarlo. Mi buen amigo de Londres me había tomado bajo su ala a estas alturas y consiguió romper mi paranoia, contándome lo mucho que se asustó la primera vez que había hecho 2CB, explicando su viaje de forma sucinta pero detallada. «¿Así que así es como debería ser?», le pregunté, y me dijo que sí. Esto fue brillante, pero como en alguien que sufre psicosis, duró unos 5 minutos antes de que se me olvidara. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Jack también había consumido y me sentí extrañamente aliviado en cierto modo, porque confiaba en él. Empecé a sentir que tal vez no moriríamos, tal vez solo estaríamos atrapados en este extraño mundo delirante de por vida. Sentí que eso sería un poco más soportable si él estuviese allí conmigo. Cuando llegó la ambulancia pensé que podrían formar parte de mis delirios. Cuando me pusieron pinzas en los dedos para medirme el ritmo cardíaco, intenté quitármelas y mis amigos tuvieron que decirme que no lo hiciera. No veía absolutamente nada. Como el 2CB viene en oleadas, yo oscilaba entre este estado y otro parecido al punto álgido de un viaje normal de un 2CB intenso. Cuando se calmó, esta vez pude ver a Jack y al chico en el otro sofá, con el mismo equipo conectado a ellos.
Cuando los paramédicos anunciaron que todos éramos taquicárdicos, Jack y yo entramos en pánico. El chico dijo, no pasa nada. Y aunque no sabía lo que significaba, confié en él. Al cabo de un rato nos llevaron a la entrada. Nadie nos explicó a dónde íbamos. Intenté preguntar. Como había tomado un montón de 2CB, la única forma en que podía formular la pregunta era, ¿qué está pasando? Los médicos fueron condescendientes y no particularmente útiles, diciendo cosas como, has tomado demasiadas drogas. Sabía que por supuesto quería saber a dónde nos llevaban y qué esperar de ello, y si estábamos en peligro. Parecían decir que no, probablemente, pero nunca habían oído hablar del 2CB y no parecían saber realmente qué estaba haciéndonos. Mientras caminaba hacia la ambulancia, la lluvia parecía crepitar a mi alrededor. Todo parecía romperse lentamente a un extraño ritmo. Le pregunté a mi amigo de Londres si estaríamos bien. Lo estarán, me dijo, pero puede que estén tripeando durante mucho tiempo. Yo aconsejaría no decirle esto a alguien en un viaje inesperado realmente intenso. Pensé que se refería a años, tal vez. Pensé que nos llevarían a un psiquiátrico a esperar que este efecto pasara. El chico seguía llamando a los paramédicos para intentar obtener información. Siguió entrando un poco en pánico y los paramédicos le dijeron que no fuera egoísta y que teníamos que unirnos. Esto fue lo único bueno que hicieron. Nos interrogaron de forma muy estándar. No recordábamos detalles básicos, por supuesto, y nos reíamos a carcajadas cuando nos preguntaban si estábamos teniendo alucinaciones. No recuerdo haber llegado al hospital. Lo siguiente que recuerdo es estar con los otros dos en un cubículo, el chico este y yo pidiendo a gritos agua que no nos daban. Luego pusieron a Jack en una camilla y se lo llevaron porque su ritmo cardíaco era un poco más rápido que el nuestro. Estábamos aterrorizados por él. Nos dijeron que no era nada grave y que solo estaba en observación. Esperábamos que tuvieran razón. Después de aquello, el chico y yo hablamos y nos tranquilizamos. Preguntamos si podíamos ir a buscar a Jack y dimos una vuelta por el hospital en su búsqueda. Cuando lo encontramos me alegré mucho, pero aunque tenía mejor aspecto, mentalmente seguía en un estado lamentable. El hecho de que se lo llevaran y le hicieran las pruebas a solas lo había sumido en un bucle de pánico psicodélico, aunque antes había sido el mejor de todos nosotros. Estuvimos 45 minutos sentados mientras nos repetía frases cliché de pánico de 2CB, sin importar lo que le dijéramos. Estuvimos esperando. Al cabo de un rato, las enfermeras le dieron unos buenos calmantes que le animamos a tomar después de comprobar qué eran. Después de un rato parecía más lúcido y le pregunté si podíamos irnos. Me gusta este ambiente de hospital, dijo. Pero nosotros no. Queremos una cerveza. Hace una hora que queremos salir de aquí, le dije. Ah, bien, ok, vámonos, me contestó. Así que nos fuimos y llamamos a nuestros amigos, sin despedirnos por la recepción. Nos afectó. A mí desde luego me afectó. Al día siguiente, mientras paseaba por el parque, seguía teniendo intensos efectos visuales parecidos a los del 2CB. Manchas de neón en las caras de la gente, brillos, claridad en todos los detalles feos y bonitos de la vida. También me sentía un poco colocado. Esto continuó con esta intensidad durante unas 2 semanas y luego empezó a remitir. Todavía me ocurre de vez en cuando, pero a un nivel mucho más bajo. También afectó a nuestras percepciones de forma más profunda. Nos hizo volver a ver la naturaleza de forma diferente. Al principio, todos nos fuimos de juerga, creo que para superarlo. La juerga duró varios meses. Todos habíamos tomado drogas con regularidad, pero esto lo intensificó. Nos unimos muy estrechamente y tuvimos algunas experiencias increíbles juntos. Después de algún tiempo, Jack y yo nos dimos cuenta de que en realidad, a diferencia de nuestra respuesta inicial,
La experiencia y las complejas consecuencias sociales posteriores nos hizo querer reducir nuestro consumo de drogas. Ambos lo hemos hecho, aunque seguimos consumiendo drogas de vez en cuando. Pasamos por un intenso viaje de descubrimiento relacionado con la intensidad de nuestra experiencia y nuestros miedos a morir. Creo que si no hubiéramos estado tan convencidos de ello y no hubiéramos ido al hospital, habríamos tenido mucho que afrontar, pero en parte habría sido más fácil. Me pareció muy importante rodearnos de comprensión, buenas imágenes, sonido, naturaleza y calma durante nuestra recuperación. Jack sufrió un grave ataque de pánico algún tiempo después, que nunca había tenido antes. Yo también me he sentido más inclinado a ese tipo de pánico a veces. Creo que la pérdida acumulativa de memoria a corto plazo que la mayoría de la gente sufre cuando toma drogas a menudo ha empeorado bastante, y mi forma de organizar los pensamientos ha cambiado. Dicho esto, creo que todos tenemos experiencias bastante complejas del mundo, y en realidad esto es solo una parte más de eso, y está bien. Y por eso he escrito esto. Me gustaría que cualquiera que busque cosas sobre ello y que haya tenido una experiencia similar lo sepa. Los problemas que Jack y yo tenemos ahora, 2 años después, ni siquiera se remontan a esa experiencia de manera significativa. Son los problemas normales de tratar de ser amigos que hacen que las cosas sucedan y que viven lejos. Puede que me arrepienta de decir esto si alguna vez me entero de que algo malo ha ocurrido como resultado, pero en lo que respecta a este tipo de sobredosis de 2CB, realmente creo que es importante intentar encontrar un lugar seguro, tranquilo y bonito, con gente en la que confías, amigos que te vigilen. Explora tu extrañeza mental. No es una experiencia que incluso para los experimentadores psicodélicos experimentarían por elección. Si ocurre, no te preocupes por estar asustado y sácale el máximo partido que puedas. Te cambiará la vida, pero también lo hizo la primera vez que tomaste éxtasis. No te asustes. Y si no quieres que te pase, etiqueta tus envoltorios.